Y bueno chicos, antes de que termináramos el video estábamos hablando de muy brevemente la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos por finalizar, les recuerdo que simplemente son algunos datos importantes, no es toda la historia porque pues es un tema que sí nos llevaría muchas semanas tratar, es un tema muy difícil de abordar, de entender cada lado, no solamente es dar una opinión, es ser lo más neutrales posibles y entender pues qué causó todo esto. Y bueno, estábamos comentando que Japón le declara la guerra a Estados Unidos y entonces Japón lanza primeros aviones contra barcos estadounidenses. En 1941, a este se le conoce como el ataque a Pearl Harbor. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, empiezan a haber bombardeos por parte de personas que se les conoce como kamikazes. Entonces vamos a hablar de que son avionetas que son lanzadas y explotan en el mar y obviamente esto generó miles de muertes. Ya para finalizar, una vez que Alemania va perdiendo en esta guerra, Hitler decide suicidarse y después sucede el fusilamiento de Mussolini. Mussolini, tal vez no sepan quién sea, pero era el encargado de la parte de Italia de darle este apoyo a que Hitler necesitaba en ese momento. Y bueno, para 1945 se estima que en Auschwitz, una parte de Alemania, hubo más de 6 millones de judíos que fueron asesinados únicamente por sus creencias religiosas. Entonces, después Estados Unidos empieza a liberar a los sobrevivientes. Y bueno, aquí les comparto algunas imágenes ya nuevamente para finalizar este tema de la Segunda Guerra Mundial. Pues el emperador Hirohito decide decide continuar con los ataques y sigue enviando a kamikazes. ¿Qué es un kamikaze? Pues es una persona, sabemos que los japoneses pues tienen ciertos honores a su nación y esta no es la excepción. Los kamikazes son personas que están destinadas a morir, que tienen una muerte suicida. ¿Qué quiere decir? Que son conscientes de que son utilizados para morir, pero el objetivo es morir por su nación. Y entonces continúan ese tipo de ataques y es cuando entonces finalmente Estados Unidos lanza una bomba atómica a través de unos aviones que se llaman Little Boy y Fat Man en Hiroshima y Nagasaki. Sabemos ya pues qué pasa después de esto, que es una pulverización total de estos lugares en donde los sobrevivientes quedan con secuelas. Y bueno, ya finalmente les estoy compartiendo algunos monumentos y museos que hoy en día quedan de la Segunda Guerra Mundial. Esta estatua se encuentra en Estados Unidos y se llama El Soldado y el Marinero. Esto es una representación en donde hubo campos de concentración donde mataban a los judíos. Eso se encuentra en Alemania. Y finalmente un museo de Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces hoy en día pues sabemos que es parte de una historia que no se debe repetir y por lo cual se trabaja en conjunto en naciones con acuerdos de paz para que esto no vuelva a suceder, porque sabemos que hoy en día se tiene una tecnología más avanzada en el cual el desenlace sería peor. Y bueno, hubo algunos otros países involucrados porque por algo se llama Guerra Mundial, pero vamos a ver qué fue en el caso de México, porque si se dan cuenta, nosotros no mencionamos a México. Y bueno, en el tiempo de presidencia de 1940 a 1946 estaba a cargo de Manuel Ávila Camacho, en el cual nos dice que modificó el artículo tercero, en el cual le quita el concepto de educación socialista a través de Jaime Torres Bodet, que busca tener un enfoque de educación más liberal. Pero aquí lo que nos interesa es lo económico, donde nos dice que con la Segunda Guerra Mundial a México le benefició. ¿Por qué? Pues bueno, al estar en una constante guerra, estas industrias que son potencias, sabemos que estos países que estaban en guerra también son países que cuentan con los tres sectores primarios. Entonces, obviamente, al estar en guerra, pues no pueden producir, por lo cual México aumenta la materia prima y la exporta a estos países. Y es la primera vez que participa en una guerra internacional, pero no participa de forma directa, sino solamente exportando armas. Pero eso no acaba ahí. También nos dice que crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo conocemos por el IMSS. Por motivos de la guerra se llevó a cabo un programa de emigración temporal a los Estados Unidos
para la realización de trabajos agrícolas. Y bueno, México participó de dos formas: mediante la exportación de materias primas para la industria bélica en Estados Unidos, con trabajadores agrícolas y empleados en la industria. Quiere decir que en esta época también se le conoce como el milagro mexicano. ¿Por qué? Porque en esta época México empieza a producir, México tiene y resalta su importancia en la industria, y esto hace que México empiece a generar mucho dinero. Entonces la guerra, pueden observar que vino a beneficiar a los mexicanos. Y no solo con eso, México también envió una fuerza aérea para hacer expediciones durante la Segunda Guerra Mundial, y este es el batallón que fue enviado. Y bueno, esto se le conoció como el milagro mexicano, pero el milagro mexicano pueden ver que empieza con Manuel Ávila Camacho, como lo acabamos de comentar, es el presidente que acabamos de ver aquí, y finaliza en 1976. Esto es muy importante porque quiere decir que el milagro mexicano duró aproximadamente, si hacemos nuestras restas, 36 años, de 1940 a 1976, porque después de esto se vienen pues muchos problemas económicos para México que estaremos mencionando muy breves. Y bueno, aquí una noticia de lo que es el milagro mexicano, que como lo dice, van variando un poquito las fechas, pero nos dice que se refiere a una época de periodo estable que abarcó pues aproximadamente 30 años. Y bueno, durante estos años se vivió un gran crecimiento económico y social, ya que se trató de un modelo económico que buscaba un desarrollo y había una economía libre donde no había devaluaciones, y todo esto con el objetivo de que creciera la economía mexicana. Y bueno, vamos a hablar brevemente de qué fue el milagro mexicano. Y hablamos de que pues se trataba de que hubiera una industria, pero no solamente una industria, que fuera modernizada. A esto hace referencia cuando hablamos del milagro mexicano. Y bueno, nuevamente, como nos dice que pues durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde se da principalmente el milagro mexicano, se le conoce porque hubo una demanda de materias primas, como lo es el petróleo, en el mercado internacional. Recordemos que hubo un bloqueo para Japón, entonces pues bien México pudo apoyarse de eso, por lo cual de México a Estados Unidos se incrementó, y además ambos países llegaron a acuerdos de forma positiva en esos acuerdos económicos y comerciales. Y después posterior hubo un conflicto armado que precisamente se le conoció como el milagro mexicano. Y bueno, aquí nos dice que México debía producir lo que consumía, y la economía fue mejorando, porque pues en ese tiempo recuerden que salíamos de una época de revolución, del maximato, y ahora nos encontrábamos en una época en la que pues necesitaba México un impulso, y pues la Segunda Guerra Mundial vino a favorecer. Entonces esto hace referencia porque necesitaba literal un milagro para que México pudiera impulsarse, y esto fue lo que pasó, que México logró reapuntarse como una buena economía. Pero como pueden observar, solamente dura pues como 30 años, podríamos decir que de 25 a 30 años. Entonces vamos a averiguar qué fue lo que pasó y por qué solamente duró esta época. Y bueno, vamos a explicar brevemente qué fue lo que pasó. Ya de acuerdo a lo que hablamos del milagro mexicano, se busca que México tenga un desarrollo en la industria nacional, ya lo habíamos mencionado. Eso es lo que busca inicialmente con el milagro mexicano. Después de esto y de estos 30 años, llega a la presidencia López Portillo, quien antes de terminar su administración decide suspender los pagos que obviamente tiene México como deuda externa. Y esto genera una devaluación del peso mexicano. ¿Qué es devaluar? Bueno, ¿qué quiere decir? Si mi peso mexicano hoy en día vale 20 pesos, quiere decir que puede valer menos frente al dólar. Quiere decir que el dólar es más caro, y por ende nuestro peso mexicano vendría siendo más barato, siendo que las cosas sean aún más caras. Y bueno, estas son algunas de las desventajas que trajo a grandes rasgos después del milagro mexicano, porque empiezan muchos temas delicados de economía que muy probablemente no vamos a poder comprender, pero sí es importante que nosotros conozcamos. Después, en 1986, Salinas de Gortari llega a la presidencia
Y aquí nos dice que la mayoría de las empresas nacionalizadas fueron privatizadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que nosotros conocemos como hoy en día como Telmex, una vez fue parte del gobierno. Esta era una institución que, por parte del gobierno, que se encargaba de dar servicios, pero esto era desde el gobierno. Sin embargo, después fueron vendidas estas empresas y hoy en día, pues Telmex es una empresa que tiene un dueño, no pertenece al gobierno y es privada. Entonces, esto es un dato interesante para que entendamos que fue privatizado. Entonces, menos la industria petrolera, Pemex sigue siendo una empresa completamente gubernamental, pero hoy en día hay muchas empresas que inicialmente fueron del gobierno y después fueron vendidas al extranjero o incluso algunos mexicanos que en ese entonces tenían la posibilidad de resaltar. Y bueno, después en 1992 se firma un tratado de libre comercio en el cual se busca que haya intercambio de, como lo dice, de comercios entre Estados Unidos, Canadá y México. Después, en el 2000, empiezan los primeros partidos políticos que no pertenecen al PRI, y después de que el PRI se empieza a generar ciertos prejuicios a partir de fraudes, de otros temas que vamos a ver ya en nuestra última sesión de historia. Y bueno, después de eso inicia Vicente Fox y Felipe Calderón. Y bueno, como les comentaba, se hace el Tratado de Libre Comercio por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari, que es el que pueden observar en esta imagen. Él es el presidente, y el Tratado de Libre Comercio se abrevia TLCAM, o como lo quieran decir, pero todavía este tratado sigue vigente, solo que con algunas modificaciones actuales. Y bueno, después de eso comienzan más crisis económicas, y en 1994 una crisis en México con repercusión mundial, ya que fue provocado por la falta de reservas internacionales. Entonces podemos ver que México nuevamente se encuentra con deudas externas y no pueden ser pagadas, devaluación de una moneda. Y bueno, la crisis que sufre México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio. Esto lo vamos a ver más adelante porque ahorita ya no va a ser posible. Y bueno, ahora, después de que Carlos Salinas de Gortari sale de la presidencia, se busca que sea un candidato a alguien que también sea, que coincida con sus ideales, y él propone a Luis Donaldo Colosio, que es el que observamos en la imagen, en el cual pues es candidato a presidencia por parte del PRI y era una persona favorita a las elecciones. Y bueno, al ser el preferido, él apuntaba a ganar para la presidencia. Sin embargo, durante una candidatura en el norte del país es asesinado. Aún se desconoce quién fue y se habla de muchos temas. Sin embargo, esto es lo que pasa en esta época con fraudes electorales, asesinatos y con otros personajes que han estado en el PRI, que han pasado por este tipo de cosas que son pues asesinatos y más fraudes. Bueno, ya para finalizar, en la administración de Ernesto Zedillo nuevamente se devalúa el peso y pierde la mitad de su valor, lo que ocasiona nuevamente que las deudas pagadas se dupliquen y pues no puedan ser pagadas, por lo cual Zedillo principalmente anuncia la devaluación a sus inversionistas y él establece el sistema libre de flotación, lo cual se le conoce como el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Durante toda la política mexicana han existido muchas fechas que han marcado a México, una de ellas pues son estas. Aún nos falta nada más hablar de los temas más relevantes que han ocurrido y que marca nuestro libro que veamos. Esto es por la parte de historia, simplemente es tomar brevemente nota de lo que entendimos, de la parte que yo pienso que es más importante. Y esto es todo por la sesión del día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes. Tal vez es un poco complicada de entender por la parte de los sexenios, pero son algunas características de lo que se vivió en el gobierno mexicano desde la revolución hasta el 2000, o sea, hace unos ya 20 años. Entonces, cuídense mucho, chicos, pórtense bien y nos vemos el día de mañana para nuestra sesión nuevamente por video. Entonces, nos vemos pronto.
Cuídense mucho.